Hoy tenemos la magia especial de poder entrar y caminar en los escritos del querido Juan, los llamados escritos joánicos. Y para ello nos acompañará alguien que vamos a intentar hacer la presentación en este momento, teniendo presente, como ya sabemos, años tantos consecutivos desde la Comisión Bíblica de la Arquidiócesis, quien nos acompaña, Padre, el queridísimo Padre Danilo Duarte. Ya no tiene más que acostumbrado a ser persona que estemos atentos, atentas en esta espera ansiosa por ver qué nos trae siempre la palabra que es esa espada de doble filo que nos rompe hasta los tuétanos. Y desde hace casi un año también a la Comisión Bíblica le hemos pedido una petición propia de nuestro arzobispo, Monseñor Roberto González, que junto a la Comisión de Catequesis, aquí estamos algunos que representamos la comisión, que en esta semana pudiésemos estar en esta tónica. Por eso la invitación también a toda la catequesis, porque es hacer esa resonancia de la palabra del Señor en nuestra vida. Quien nos acompaña hoy responde a la simplicidad del nombre de Emilio López, biblista. Este ser hermoso que comparte también viene desde España, Málaga específicamente, y comparte la enseñanza bíblica en el caminar de la fe con una comunidad parroquial en la que hace de párroco, además de ser enseñante, profesor que va caminando y haciendo camino al andar en este mundo de la palabra de Dios. En esta semana, empezando desde hoy lunes, pensamos que es un momento importante, interesante para empezar a entrar en eso que llamamos los escritos joánicos de Juan, especialmente libro del Apocalipsis, para que no tengamos tanto miedo a ese Apocalipsis, sino que vayamos también desvelándonos y revelándonos en él, y el cuarto Evangelio, entre hoy y mañana. A partir del miércoles, Dios mediante, ¿verdad?, nos animará nuestro querido Padre con los personajes que van apareciendo en el Evangelio de Juan. Así que, como nos vamos a introducir en esta lectura, aunque lo hayamos leído muchas veces, volvamos a la lectura de Juan, para que al leer el Evangelio desde ya vayamos subrayando, coloreando estos nombres que van apareciendo. Tal vez esto nos permitirá caminar juntos con los personajes o con algunos de esos personajes. Y ojalá que también con las palabras que van a ser dirigidas durante esta semana podamos escuchar lo que dice Felipe a Natanael, allá en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que nos diga también a cada uno de nosotros, de nosotras, ven y verás. Agradecemos de ya, Padre Emilio López, el acompañarnos por acá. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se ve bien también por el canal? Bueno, verse, lo siento, y ver las letras hoy no va a poder ser. Mañana intentaré ponerlas lo más grande posible, pero estas estaban preparadas, no sabía el tamaño de la pantalla. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la Comisión de la Archidiócesis por la invitación a cruzar el charco. A mí, indigno, pero vengo con mucha ilusión de compartir lo poco que sé con todos ustedes, y espero pues que la exposición sea clara y que podamos profundizar en estos textos tan ricos y tan llenos de esperanza como son el Evangelio y el libro del Apocalipsis, el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis, que pertenecen, y con esto ya sin más dilación arranco, a estos escritos que llamamos escritos joánicos, pero que antes de entrar en ellos pues tenemos que intentar centrarnos un poco históricamente.
No sé si alcanzan a leer algunos ahí. ¿Sí alcanzan? Poco. Bueno, lo leo yo, no pasa nada. Nosotros conocemos que, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la cosa comenzó en Galilea, ¿verdad? Esta cosa del cristianismo comienza en Galilea, pero por vicisitudes de la historia cambia de lugar, se expande de una manera vertiginosa en los primeros años del cristianismo, y nos tenemos que centrar en un lugar distinto. Si ven el mapa sí alcanzan a verlo, pues a ver si se ve la flechita. Acá pone Tierra Prometida, que es la parte, pues, Jerusalén, Galilea, y sin embargo nosotros hoy nos vamos a centrar en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. En esa parte existen unas iglesias, unas comunidades cristianas de origen paulino, es decir, es San Pablo el que ha llevado la palabra de Dios en estos lugares. Y aquí, en esta zona, el cristianismo se expande muy rápidamente por distintas circunstancias sociales y religiosas que no vienen al cuento ahora. El cristianismo arraiga muy rápido y por todos los rincones de la zona. Y al mismo tiempo se dan una serie de persecuciones que tanto los judíos que ya viven en esta zona como los paganos, los romanos, producen en las comunidades. Es decir, ser cristiano en esta época, en este lugar, no era tan sencillo, no era tan fácil. En este lugar, como os he dicho, se dan se expande el cristianismo porque hay una gran receptividad a los influjos religiosos. Están muy atentos a todo lo que se mueve en esta época. Existen un montón de grupos que siembran su semilla, y entre ellos unos que nosotros vamos a llamar a partir de ahora los círculos joánicos. Padre, ¿qué me está contando? ¿Eso qué son? Pues los círculos joánicos, esto es un término que lo hemos puesto nosotros, en la época no existía este término. Los círculos joánicos son los grupos que brotan alrededor de Juan, seguramente el Zebedeo, el hermano de Andrés, y que surgen, entre otros, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, pues de varios grupos. Uno de ellos son los círculos alrededor de Juan el Bautista, las personas que cuando escuchan a Juan el Bautista lo siguen y procuran continuar su misión. De ellos, seguramente, el Juan el Zebedeo está dentro de este grupo. Y en torno a este discípulo, una vez muerto y resucitado Jesús, alrededor de este testigo ocular, de esta persona que convivió con Jesús, se forma un círculo, un grupo, que tiene unas características distintas a los grupos que acaban produciendo el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos o el de Lucas. Este grupo tiene muchas características que ahora vamos a pasar a describirlos, pero alrededor de este testigo puede ser Juan el Zebedeo. Pues ¿por qué no? No tenemos por qué dudarlo. De hecho, ellos han querido colocar en su nombre, dedicar a su nombre este Evangelio y las otras cartas y los otros textos que vamos a conocer. Han llegado hasta Asia Menor, hasta Turquía, entre otras razones por la guerra judía, que a partir del año 70, pues
se destruye Jerusalén, los romanos invaden toda la zona y huyendo de ellos han llegado hasta allí porque es una zona más tranquila. Y, como hemos dicho, había ya una iglesia, una comunidad en aquella zona, una comunidad de origen de Paulina, y seguramente pues se ponen a su servicio. Entre ellos, estos que han llegado hasta Turquía, hasta Éfeso, ¿no? Nos dice la tradición, donde sabemos que la tradición dice, ¿no?, que la Virgen María y Juan el Bautista se trasladan a Éfeso. Pues la leyenda no tiene por qué no ser verdad. La leyenda suele basarse siempre en algún aspecto histórico. No sabemos si llegó o no llegó. Es verdad que se supondría que Juan alcanzó una edad muy alta, pero sea como sea, es posible que si no llega él en persona, sí que llega su enseñanza a través de estos discípulos que se han ido creyendo en su nombre. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Miren que después no doy marcha atrás, ¿eh? Muy bien. A este grupo, a este círculo que hemos llamado círculos joánicos, se atribuyen 5 escritos de la Biblia, que nosotros llamamos el corpus joánico. Esas letras sí se ven, ¿verdad? Estas más pequeñas no tanto, ¿verdad? Muy bien. Digo, es para mañana tomar nota. Bien. ¿Qué escritos son? Bueno, pues fácilmente. El primero, el Evangelio de Juan, las 3 cartas joánicas y el libro del Apocalipsis. ¿Entre estos textos existen relación? Pues sí. Entre el Evangelio y las 2 primeras cartas de Juan hay gran relación a nivel del estilo en el que se escribe y del lenguaje que emplea. De hecho, se pueden atribuir o al mismo autor o a un mismo grupo teológico, a un mismo círculo, como estamos diciendo. Y sabiendo que las cartas, cuando las leemos, se necesita tener el Evangelio para entenderlas, pues suponemos, es decir, que las cartas intentan explicar temas que el Evangelio no ha dejado claro. Y entonces podemos comprender que las cartas son posteriores al Evangelio. Y esto ya es un dato. Más difícil es, hay que reconocer que no son exactamente iguales, pero sí que se respira una misma autoría detrás. Más difícil es la relación entre el Evangelio y el Apocalipsis. Aquí la tradición siempre nos ha dibujado a Juan el evangelista como el autor del Apocalipsis. Como mañana hablaremos de esto, lo dejo aquí. No voy a hacerme spoiler a mí mismo. Bien, nosotros vamos a... simplemente por apuntar alguna cosa de la diferencia entre el Evangelio y las cartas y el Apocalipsis, pues señalo. Tienen un estilo literario muy diferente. Y ya no solo eso, sino que el mismo griego, el mismo lenguaje que utilizan es distinto. El Evangelio de Juan es un lenguaje muy sencillo, correcto, y sin embargo el Apocalipsis tiene graves problemas. Se ve o que no entendía bien el que escribía, o que seguramente juega precisamente con eso. Lo explicaremos mañana. También es distinto, por ejemplo, la forma en la que citan el Antiguo Testamento, que es algo importante en la Biblia, y también refleja un esquema distinto, un esquema mental, podemos decir. Así que, aunque existe una relación y es evidente, la mayoría de los autores, la mayoría de los expertos actualmente no creen
que se deba a la misma mano. Sí que están emparentados de alguna manera, es evidente, tratan de Jesús, tratan de la Iglesia, entonces evidentemente tienen que tener alguna relación. Y hay algunos conceptos que se repiten, pero se pueden explicar porque pertenecen a la misma tradición. Un fondo común o una tradición, o que los que escriben el libro del Apocalipsis también están de alguna manera lejanas, relacionadas con estos círculos joánicos que nosotros hemos presentado. Así que tenemos al menos una entrada a estos 5 libros, a estos 5 documentos, y hoy vamos a intentar explicar cómo se escribió el Evangelio de Juan, porque esto nos va a dar muchas pistas para poder interpretarlo, y después también algunos recursos que él utiliza, que el Evangelio utiliza, para que se nos iluminen algunos textos. Ya veréis. Ahora vamos a intentar ver cómo se pusieron por escrito estos textos. Hoy en día, los que estudian el Evangelio de Juan no se ponen de acuerdo en ver cuántas fases, cuántas etapas se han dado en la redacción, pero eso no nos importa tanto a nosotros. Lo que sí nos importa es que coinciden que hay algunos momentos esenciales en este proceso, en cómo se llevó a cabo la puesta por escrito del Evangelio. Se señalan algunos textos, algunos momentos. Una fase inicial, es decir, ¿cómo se empieza a escribir el Evangelio? Pues, si nosotros apartamos del Evangelio de Juan esos discursos largos, yo supongo que todos han leído alguna vez el Evangelio de Juan, si no completo, al menos lo han escuchado en la Eucaristía, y supongo que somos conscientes de la gran diferencia que hay entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, los otros evangelios, ¿verdad? Que hay de diferencia, es un lenguaje distinto, nos narran cosas distintas. Pues bien, partiendo de aquí, si quitamos esos grandes discursos que hay en el Evangelio de Juan, si quitamos los monólogos que Jesús utiliza en el Evangelio, nos damos cuenta que si prescindimos de eso, hay afinidad con los sinópticos, con los otros evangelios, en los materiales que se utilizan y en el esquema en común. Nos narran la historia de Jesús, nos narran la vida de Jesús. Se percibe que utilizan los mismos materiales y el esquema. Es muy factible, es muy posible que existiese un primer relato con unas tradiciones básicas, con unas historias sobre Jesús básicas y algunos dichos, algunas frases o enseñanzas de Jesús que se pusieron por escrito en un evangelio primitivo, protoevangelio, ya que cada autor le pone un nombre distinto. A nosotros nos interesa saber que muy pronto, después de la resurrección de Jesús, se pone por escrito ese evangelio. Algunos dicen que puede estar terminado en el año 80. No sé si os parece mucho o poco tiempo. ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Poco? Yo sé que aquí hay personas que se acuerdan perfectamente de las cosas que pasaron hace 40 años. ¿A que sí? ¿Sí o no? Bien, no tengo más nada que decir, señoría. Fijaros, ¿cómo sería este evangelio? Es toda una hipótesis, pero nos ayuda a comprender cómo se pudo poner por escrito. Hacia el año 80 existe este evangelio con una colección de milagros muy similares a los de los sinópticos, una serie de milagros que todos conocemos, a la que se añade una serie de tradiciones, de historias
sueltas con un colorido local. Me explico. Por ejemplo, las de Juan el Bautista, algunas tradiciones, algunas historias de Juan el Bautista que no están en los sinópticos y que se conservan en algunos lugares porque Juan Bautista pasó por aquí, y entonces los que viven en ese pueblo, cuando vienen a preguntarle, claro, pues yo me acuerdo de ese Juan, vino y dijo tal cosa. O por ejemplo, Sicar, el pozo de Sicar. ¿Alguien se acuerda, sabe qué es ese pozo? ¿Quién estaba allí? La Samariqué. Pues posiblemente en ese lugar se conserva una tradición de que Jesús pasó por allí, habló con una mujer y después se le pondrá literatura. Pero se conserva eso. En Caná, de Caná podemos hablar un montón. Y además de localidades, de lugares en los que el Evangelio se detiene mucho. Betania, la casa de Marta, Lázaro y María, y Jerusalén, que en el Evangelio de Juan es descrita mucho mejor que en los sinópticos. En este Evangelio también existe el relato de la pasión, es decir, ya es un texto completo. No solo son dichos de Jesús, sino que incluye también el relato de cómo murió. Y esto es muy importante, porque desde siempre se ha tenido en cuenta que Jesús murió de una manera, podemos llamarla de fracaso, ¿no?, en la cruz. Nunca se ha ocultado el final de Jesús. Siempre, después se ha predicado que resucitó, pero en principio el final es un poco de fracaso. Posiblemente es un relato distinto a la pasión según los sinópticos, pero eso nos interesa menos. Lo importante es que queda concluido como un pequeño evangelio de comienzo. Este evangelio tiene un tono teológico, una manera de leer la historia de Jesús diferente. Jesús es la clave para interpretar las instituciones judías, el templo, las purificaciones, las fiestas. Todo esto, toda esta realidad judía es leída desde Jesús, es la clave de interpretación. Y Jesús supera todas estas cosas según este evangelio, porque Él es el que viene a cumplir, a llenar de sentido todo esto. Esto se acaba de poner por escrito en un relato escrito que da a estos círculos joánicos una identidad de grupo propia y característica, que lo va distinguiendo de los demás grupos judíos de la época, también de los cristianos, de los otros cristianos que han escrito otros libros. Seguramente aquí me juego lo que sea, hay gente de distintos grupos cristianos, católicos, ¿a que sí? Talleres de oración y vida, hay unos cuantos, ¿verdad? Carismáticos, hay también, ya tenemos dos. ¿Vivimos de la misma manera la fe? No. ¿Pero compartimos la misma fe? Sí. Pues esto pasaba también en las primeras comunidades, quizá de una manera más marcada. Los círculos joánicos entonces tienen una identidad propia, aunque se lleven bien con los otros cristianos, tienen una identidad distinta. Y a eso le ayuda el evangelio que ellos mismos han escrito. Eso producirá conflictos, evidentemente. Cuando uno tiene una identidad marcada, ¿no?, acaba chocando con el de enfrente, hasta que encuentra la flexibilidad. Bien. Este grupo de cristianos está enraizado en una lectura
relectura del mundo judío, de todo el sistema religioso judío, hecha desde Jesús. Y claro, para ellos eso es lo más importante, esa es la verdad, esa es la única manera de interpretar el judaísmo, de nuevo. Y produce ese, como hemos dicho, ese conflicto con los demás. Al ser un grupo minoritario seguramente, pues lo viven de una manera especial y les hace crecer cada día en mayor identidad. Se sienten cada vez más y más identificados con esa manera de vivir el judaísmo en el cristianismo. Esta sería la fase inicial para arrancar un evangelio con un tono teológico especial que no está completo, pero que tiene una idea propia. A ese evangelio va a sufrir una transformación muy grande, que va en la línea de una profundización en la cristología, en la imagen que tienen de Jesús. ¿Cuándo se da? Hemos dicho que el evangelio estaba escrito en el año 80, ¿no? Este primer evangelio, pues se va a dar en el año, a partir de los años 90 o 100, es decir, a finales del siglo I, ya entrando en lo que sería la tercera generación de cristianos. Las generaciones se cuentan en esta época por 40 años. Entonces, si vais haciendo las cuentas, nos sale perfectamente, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pues se da una relectura. Se coge ese evangelio que ya les servía a ellos, se relee y se profundiza y se reelabora teológicamente. ¿Qué se añade al evangelio para darle esa profundidad teológica? Pues sobre todo los discursos que hace Jesús. Unos discursos como por ejemplo el de Nicodemo, eso nos suena, ¿verdad? El discurso del pan de vida en el capítulo 6, o los discursos de despedida que hace Jesús después de lavar los pies a los discípulos, ¿verdad? Que seguramente lean muchos de ustedes el Jueves Santo por la noche, yo por lo menos lo hago todos los años. Pues bien, esos discursos se añaden para centrar la relación entre Jesús y Dios Padre. Esa es la clave. Muestran un sorprendente desarrollo teológico en esta comunidad. En estos pocos años se ha profundizado muchísimo, porque se han dado unas nuevas circunstancias que propician, como vamos a ver, una nueva mirada hacia atrás, hacia Jesús, y una recuperación de una forma de la memoria del acontecimiento inicial. Lo que llevó a este grupo a existir, el encuentro con Jesús, vamos a llamarlo así, ahora necesita una nueva mirada y una nueva profundidad por las circunstancias que vamos a ver, que son las que vienen ahora. Hemos visto cómo el evangelio entonces se va completando con estos discursos, pero hemos hablado también de unas cartas y hemos dicho que eran, ¿verdad?, se escribieron después. Pues bien, en las cartas de Juan, las tenéis en la Biblia, son 3. Nos centramos sobre todo en las 2 primeras porque la tercera es tan breve que casi no nos aporta ningún dato. Pues bien, en estas cartas encontramos un paso más. ¿Qué dejan ver? Dejan ver una situación comunitaria. ¿Qué ha pasado? Pues ha habido una escisión. El grupo joánico, los círculos joánicos, se han dividido. No lo pueden leer, pero lo leo yo. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, 19. Dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Es decir, hay un grupo que se ha escindido, que se ha salido, que se ha apartado, y los que se quedan en el grupo dicen: sí, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, nunca fueron del todo. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros.
Así mostraron que no eran de los nuestros. Ha habido, evidentemente, entonces, una división. Seguramente, ¿por qué? Pues por cuestiones teológicas, sobre todo cristológicas, es decir, veían a Jesús de otra manera distinta, y éticas, se comportaban de una manera distinta. ¿En qué claves? Pues mirad, en primer lugar, este grupo que ha salido pensaban que Jesús y su existencia y su muerte en la cruz no eran tan importantes. Nosotros no nos llevaremos la mano a la cabeza, ¿verdad? Pero para ello, ellos partían de ese evangelio que estaban leyendo juntos para esta interpretación. ¿Por qué? Porque podía parecer que la humanidad de Jesús en ese evangelio estaba como relativizada. No le daban tanta importancia. Lo importante era llenarse del Espíritu y no que Jesús hubiese tomado la condición humana y hubiese muerto en la cruz. Eso para ellos no era tan importante. Esto les lleva a tener además un comportamiento ético distinto. Si el cuerpo de Jesús no es tan importante, si la humanidad de Jesús no es tan importante, pues el amor, la entrega, el servicio, cosas muy humanas, pues no son tan importantes. Y lo que solo importa es el extasiarse en el espíritu, el entrar en un contacto casi gnóstico, es decir, en el que no importa la relación con la realidad, mucho más que el amar, que el servir y que el entregarse. Eso se ve muy claro en la segunda carta de Juan. En la tercera nos encontramos otro problema, y es que hay un choque de autoridades entre unos que podríamos llamar carismáticos, que seguramente eran predicadores que iban itinerando, recorriendo las comunidades, y los que mandaban en esas comunidades. Imagínense que yo llego acá, a la parroquia del Padre Danilo, y empiezo a predicar cosas extrañas. Pues el Padre Danilo, con todo su derecho, me tendría que regañar. ¿Sí o no? Espero no predicar nada raro, pero eso es una cosa que pasó. De la comparación de poner al lado el Evangelio y estas cartas, pues podemos decir que reflejan un momento en esa gran transformación del Evangelio y la forma final, en la que se añaden esos desarrollos temáticos que ya existían en el Evangelio, pero que se desarrollan más profundamente. ¿Para qué? Para corregir esas cosas, esos problemas que en las cartas se han detectado. Las cartas se sitúan hacia el año 100 o 110, muy próximos a la última redacción del Evangelio, a la última puesta por escrito. La última fase sería una última relectura, más breve, menos profunda, pero que añaden nuevas situaciones y nuevos desarrollos. Un ejemplo muy claro es el capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan. En ese capítulo, bueno, pero también en otras glosas, en otras introducciones en el Evangelio que actualizan esa tradición, ese relato y lo sitúan hacia un punto concreto, se comprueba que ha habido un último retoque del Evangelio. Es decir, podríamos resumir que tenemos un Evangelio escrito en 3 golpes. Un primer golpe hacia el año 80, en el que tenemos un esquema parecido al de los sinópticos, con la pasión al final, con algunos milagros. Después una relectura total profunda que da la vuelta
en el que se añaden esos discursos, grandes discursos de Jesús, grandes monólogos, también algunos de los posibles diálogos. Y por último, unos últimos retoques que son difíciles de encontrar, de decir, pues desde aquí hasta aquí va a ser el último retoque, pero algunos sí son muy evidentes, como por ejemplo he señalado el capítulo 21. Esto nos hace ver que recorremos un gran periodo de tiempo que toca las 3 primeras generaciones de cristianos, y que ahora vamos a intentar ver cómo era para comprender cómo escribieron. Me explico. Hemos hecho hasta ahora cómo se escribió el libro. Ahora vamos a intentar ver cómo eran estos seguidores, vamos a llamar de Juan el Cebedeo, para poner por escrito de esta manera el Evangelio. Vamos a intentar hacer la historia del grupo de seguidores de Jesús que relee la tradición de Juan a lo largo de estas 2 primeras generaciones al menos. ¿Me siguen? Me alegro. Bien. Vamos a intentar entonces partir de aquí. Para esto tenemos que aprender una cosa muy curiosa, pero que cuando yo la explique yo creo que se os van a abrir los ojos. Y es que en el Evangelio de Juan es posible hacer una doble lectura. Es decir, cuando yo leo cualquier fragmento del Evangelio de Juan, puedo leerlo a 2 niveles. Uno, el nivel de la historia de Jesús, de lo que pasó cuando Jesús estaba en este mundo, y un segundo nivel que es el de la comunidad. En cada texto casi hay una transparencia. Al mismo tiempo que la historia de Jesús, se puede descubrir también cómo estaba esa comunidad. Lo vamos a ver, no os preocupéis. Y aunque sea fácil ver esos rasgos comunitarios, esto no quiere decir que la historia, construir una historia de estos grupos sea sencilla. Yo lo voy a intentar hacer lo más fácil posible, pero seguramente algo se nos escapará. Bien, la primera generación de cristianos joánicos, vamos a llamarlo así, abarca desde los primeros discípulos de Jesús, Juan el Cebedeo entre ellos, hasta la guerra del año 70. Ya hemos hablado de esta guerra. Es una invasión del imperio, bueno, el imperio romano ya estaba allí, pero por una serie de revueltas entran y arrasan con todo. Es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Yo sé que acá muchos han estado en Jerusalén, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que hoy vamos a transportarnos un poco allá. Bien. Fijaros, cuando muere Jesús y resucita, en Jerusalén se da lugar a un encuentro entre esos primeros discípulos, a los que se le unen muchos testigos oculares, muchos que han compartido, que no eran de los discípulos estrechos de Jesús, pero que lo han escuchado predicar en Galilea. Los que han estado allá saben la distancia que hay, que lo han escuchado por todas esas sinagogas y que, aunque no lo seguían, sí que eran discípulos de él. Lo escuchaban y lo escuchaban a gusto, solo que no tenían la disponibilidad de caminar detrás. Cuando escuchan que ha muerto, se unen y se reúnen en Jerusalén. Pero no solo entonces judíos de Judea, de la parte de Jerusalén o de Galilea, sino también de la diáspora. ¿Sabemos lo que es la diáspora? Son los judíos que no viven en Israel, sino que viven en otros lugares. En Egipto, por ejemplo, había muchísimos, en Alejandría. También en Asia, en Siria. San Pablo era ¿de dónde era?
de Tarso, que está en Turquía actualmente. Entonces había judíos por todos lados que visitaban Jerusalén con frecuencia, cuanto más cerca más, evidentemente. Muchos judíos también, esto los que sois ya, habéis entrado ya en la jubilación, lo entenderéis. Muchos judíos cuando se jubilaban, cuando ya no podían trabajar, pues muchos se querían ir a vivir a Jerusalén. Algunos no sabían ni siquiera hablar hebreo. Hablaban griego porque es el idioma que hablaban en Alejandría, en Turquía, etcétera. Y leían la Biblia en griego y tenían sinagogas, tenían lugares de reunión en los que no hablaban hebreo, sino griego, en la misma Jerusalén y en alrededores. En todos estos grupos el mensaje de Jesús cala profundamente y son los que comienzan estos círculos que hemos descrito antes. Entonces, ¿qué encontramos en estos primeros círculos? Pues un grupo judeo-helenista, es decir, son judíos, pero que hablan griego. ¿Todos? Bueno, pues muchos. ¿Habría alguno hebreo? Pues también. Aquí hacemos un intento de comprensión. Que viven en Jerusalén o en sus alrededores. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuando leemos el Evangelio se muestra que conocen muy bien la ciudad de Jerusalén y su entorno, Betania, el Monte de los Olivos, lo describen estupendamente. Los 5 pórticos de la piscina de Siloé, etc. Y también conocen a las autoridades, le dan importancia al templo, marcan muy bien los ritos, las fiestas de los judíos, y eso solo lo puede hacer uno que es judío y que está empapado de ello. Pero el Evangelio también muestra que este grupo tiene una relación fuerte con Samaria. Los otros evangelios, los samaritanos aparecen poco, ¿verdad? Aparece alguno, el buen samaritano, aparecen los samaritanos que son curados y vuelve solo uno a dar gracias, ¿no? El samaritano, los otros leprosos no vuelven. Pero en el Evangelio de Juan, aunque se nos informa de que los judíos y los samaritanos no se llevaban, encontramos que Jesús pasa un montón de tiempo en Samaria. Por lo pronto, el capítulo 4 entero, el diálogo con la samaritana, pero no solo con la samaritana, después con los samaritanos, lo encontramos allá de una manera muy clara. Hemos hablado de esa lectura en dos niveles. ¿Jesús pasaría por Samaria? Sí, pero también este círculo, esta gente, estos cristianos han pasado por Samaria y han sembrado allí la palabra, huyendo seguramente de la guerra judía, pero eso lo decimos ahora. Es curioso también la relación que encontramos en el Evangelio de Juan de Felipe, uno de los discípulos, ¿verdad? Hasta ahí estamos aquí, o esta mañana he estado yo en el castillo de San Felipe del Morro, ¿no? Bueno, la foto primera que hemos visto. Pues este San Felipe tenía un nombre griego, Filipos. ¿Sabéis lo que significa Filipos? Esto es una cosa gratis que os doy hoy. Filipos significa al que le gustan los caballos. No es nombre para nada. Los nombres hebreos suelen tener todos un mensaje más religioso, ¿no? Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios? Rafael, Dios cura. Felipe se llama al que le gustan los caballos. Pues bien, esta relación de Felipe en el Evangelio con los paganos, con los griegos, hay un momento en el capítulo 12 en el que un grupo de griegos, así dice el Evangelio, quiere ver a Jesús. Un poco raro, ¿qué hacen los griegos queriendo ver a Jesús? Algunos dicen que eran esos judíos que hablaban griego, pero sea como sea, nos muestra una apertura que
hablaban y entendían griego, tenían relación con Samaria, y conocían muy bien Jerusalén. Cuando llega estos grupos, hemos visto que llegan hasta Turquía. ¿Cómo llegan? Bueno, pues van saliendo en diversos momentos. No es un grupo que sale de repente todo entero al mismo tiempo, sino que van caminando juntos. No solo en la crisis del año 36, después de la muerte y de la muerte de Jesús, de la muerte de Esteban, el primero de los mártires, ¿verdad? Ahí se da una primera estampida, sino que también desde ese momento hasta el año 66, la primera guerra judía, pues hay varios momentos en los que las situaciones van haciendo que tengan que salir y van encontrándose en el camino. El año seguramente 40-41, Calígula se le va un poco la cabeza y entonces seguramente tienen que salir. Lo que queda claro es que la salida del grupo se da cuando ya se ha formado seguramente el relato oral de la pasión, es decir, ya los cristianos tenían una historia de cómo Jesús murió en la cruz. No es por escrito, lo iban contando todavía, pero ya existe un marco, una historia ya no se puede modificar. No pueden decir que primero le pusieron la corona y después le dieron los latigazos, sino que es al revés. ¿Entienden por dónde voy? Me alegro. Sí, porque a veces yo mismo no me entiendo. Bien. Entonces, hemos señalado esa importancia de Samaria. Vamos a centrarnos un poco porque es curioso. Si conocen la geografía, Judea está al sur de Samaria. Para llegar hasta Turquía, que está mucho más al norte, tienen que pasar por Samaria, físicamente. Los judíos normalmente intentaban evitar Samaria porque era tierra casi de paganos, pero era más recto. Entonces, en esa lectura que hacemos a dos niveles, como hemos dicho, podemos ver cómo después de la purificación del templo, en el Evangelio de Juan, la purificación del templo, cuando Jesús echa a los mercaderes, se da muy al principio en el capítulo 2. Ahora después explicaremos por qué. Pues después de purificar el templo, es decir, de decir que en el mundo judío ya no vale, Jesús se va a Samaria. Eso sería al nivel de Jesús. A nivel de la comunidad, ¿qué está diciendo? Que una vez que el mundo judío ya no vale, hay que empezar a predicar por otros lados. ¿Y qué han hecho lo primero? Lo primero que se han encontrado ha sido a los samaritanos y allá han ido. Y por eso, después del capítulo 2, encontramos ese capítulo 4 al que ya hemos hecho referencia. En ese capítulo 4 encontramos expresiones tan bonitas como esta. Jesús dice, ¿no?, que cosecharán lo que otros plantaron. Pero si Jesús es la primera vez que ha ido, entonces esto no está diciéndolo Jesús, se lo está diciendo a los cristianos que han llegado por segunda vez a Samaria y recogen el fruto de lo que otros cristianos que ya han subido hasta Turquía han ido dejando. El primer grupo ha sembrado y han seguido el camino hacia arriba, y otro segundo grupo en otro momento, años posteriores, han recogido lo que los otros habían sembrado. O la clave dice, se quedó allí 2 días, dice el Evangelio sobre Jesús. Jesús que ya iba con sus discípulos, a Samaria. Ese es a nivel de Jesús. Pues bueno, se quedó allí 2 días porque ha tenido éxito y los samaritanos lo han aclamado como el Salvador del mundo, fíjense, Pero también puede ser que el grupo se ha quedado un tiempo corto, pero profundo, como que daba tiempo a predicar. En
en esta estancia entonces del grupo vemos que se aporta un patrimonio que los samaritanos podían dar al Evangelio. Por ejemplo, se introducen las tradiciones, los relatos, las cuestiones sobre Moisés. En el libro del Deuteronomio se dice que había que esperar un profeta como Moisés. Capítulo 18. Pues los samaritanos profundizan mucho en este tema y cuando llegan y le cuentan la historia de Jesús, dicen: este es el profeta como Moisés que tenía que venir. También los samaritanos viven en la zona donde Jacob se encuentra con Raquel, en ese pozo. Entonces también se ven unas tradiciones sobre Jacob y sobre todo también la insistencia en el lugar de la adoración. Los samaritanos pensaban que tenían que adorar en otro monte, no en Jerusalén, sino en el monte Garizim, y por eso la conversación que tiene Jesús con la samaritana va sobre eso, ¿verdad? Va sobre dónde tienen que adorar, cuál es el lugar de adoración. Bien. Entonces, en estas primeras comunidades, en esta primera generación, hemos visto este grupo de cristianos judeo-helenistas, es decir, serán judíos que hablaban griego, que van saliendo hacia el norte y que pasan por Samaria. A este grupo podemos añadir discípulos de Juan el Bautista. En el Evangelio encontramos relatos, tradiciones, en este Evangelio de Juan, con unas características propias, que muestran entonces que seguramente en este grupo acabaron introduciéndose algunos que eran discípulos de Juan. Por ejemplo, el Bautista explica la preexistencia de Jesús. En los otros evangelios eso no sale. Juan dice que Jesús existía antes que él, antes del mundo. La preexistencia, que es algo que es muy del Evangelio de Juan, en el prólogo sobre todo, ¿verdad? También el que por el testimonio de Juan algunos discípulos suyos lo sigan, ¿no? Antes el padre que me ha presentado ha dicho: venid y lo veréis, ¿verdad? Esos son los primeros encuentros con los discípulos. Por esos primeros discípulos, los primeros que siguen son los que son discípulos de Juan el Bautista, a los que él dice: ese es el Cordero de Dios. Y entonces lo siguen, ¿verdad? Y en el Evangelio además hay un gran esfuerzo en justificar la supremacía de Jesús sobre Juan. Es decir, se insiste mucho en que Jesús es mayor que Juan. ¿Esto qué implica? Pues que seguramente los que eran discípulos de Juan el Bautista, cuando están escribiendo el Evangelio, dicen: pero de Juan el Bautista hay que hablar también. Y los otros dicen: vale, pero Jesús es más importante. Bueno, es más importante, pero... Y hay una controversia ahí, hasta que acaban razonando diciendo: no, sobre Juan es menor que Jesús. Por eso hay un texto en el que Juan el Bautista dice: es necesario que él crezca, que Jesús crezca, y que yo disminuya. Entonces, están estos discípulos de Juan el Bautista formando parte de la comunidad y formando parte de los que escriben el Evangelio, como hemos podido ver en estos datos. Estos serían el primer gran grupo, que ahora tiene que evolucionar. Estos serían los que han puesto por escrito esa primera fase del Evangelio. Nos acordamos, ¿verdad? Hasta el año 80, más o menos. Este grupo comienza una segunda etapa en algún lugar. Aquí ya los expertos se pelean, pero esto a nosotros no nos importa. Entre Galilea o Samaria. Nosotros nos hemos fijado en que en Samaria ya había pasado un grupo, porque el siguiente grupo, que estamos viendo, ha encontrado esto. Fijaros lo que dice Juan 4:43. Si no lo leen, lo escuchan.
Después de los 2 días, esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Lo de esos 2 días que se quedó allí Jesús, salió de allí para Galilea. ¿Esto es sobre Jesús o sobre la comunidad? Pues sobre los dos. Porque Jesús mismo dio testimonio de que ningún profeta, a ningún profeta no se le honra, dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Fijaros, aquí hay una contradicción. ¿Se dan cuenta? Dice que que a un profeta no se le tiene en cuenta en su tierra, ¿no? Y sin embargo dice que Jesús llega a Galilea y lo reciben bien. ¿En qué quedamos? Pues seguramente lo que están hablando es que después de esta primera fase en Samaria, la comunidad cuando llega a Galilea, a la tierra de Jesús, es bien recibida. ¿Por qué? Porque han visto lo que Jesús hizo, dice, porque han visto lo que Jesús hizo en Jerusalén. Claro, porque son compañeros de aquellos que lo han visto a él en Jerusalén. Me van siguiendo, me alegro. Fijaros, hemos dicho que este grupo hablaban griego, ¿verdad? La gran mayoría, otros no. En Galilea existen grandes ciudades en las que se habla griego. Por ejemplo, la ciudad de Séforis. ¿Les suena? ¿Algunos han estado por allá? Seguramente la ciudad donde trabajó San José, donde trabajó Jesús. Allí ellos se sentían a gusto porque era su cultura, porque hablaban su idioma. Pero no solo en Séforis, en Cesarea de Filipo, donde vivía Pilatos. E incluso regiones también, al otro lado del río, otras regiones de la zona, se hablaba sobre todo griego. Aquí encontrarían seguramente un lugar cómodo en el que empezar a vivir socialmente como una secta más. Esto secta no suena mal a nosotros, pero a un grupo más, si queréis, dentro del judaísmo. En el judaísmo de la época de Jesús existen 4 grandes sectas. No las voy a explicar ahora porque si no podíamos hablar para otra charla, ¿verdad? Existen otras sectas, otros grupos, y ahí entonces ellos tienen que se sienten como un grupo más y se comportan sociológicamente como un grupo más. Tienen las mismas raíces judías, pueden compartir, pueden hablar con un judío y sentirse cercano porque comparten la fe con ellos, pero son un grupo aparte. Esto va creando una conciencia de identidad diferenciada. Esto ya lo hemos hablado. Se van dando cuenta que son distintos, aunque formen parte, estén dentro del mismo paraguas. Después ya se dará la ruptura. A esta identidad le ayuda las circunstancias externas que se van dando, la guerra, etcétera, y que hacen profundizar de una manera radical. Si en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén, que era el centro de toda la teología judía, hay que repensar la historia. Dios ha permitido esto, ¿por qué será? ¿De qué manera se puede sustituir el templo? Y cada grupo va a dar una respuesta distinta. Los fariseos responderán de una manera, los cristianos petrinos, vamos a llamarlo así, de San Pedro, van a responder de otra. Los saduceos, que son otra manera de ser judíos, responden de otra, y los cristianos de Juan responden de la suya, con esta profundización teológica que nosotros hemos intentado ver en el Evangelio. Esto sería la primera generación, hasta el año 70. A partir del año 70 encontramos una nueva generación que tendremos que dividir
en dos partes, porque al final del periodo cambia mucho la cosa. En los inicios de la segunda generación encontramos un escrito, año 80, ¿verdad? Aquí estamos en el año 70, que ponen por escrito y que pone por escrito y que va a dar memoria e integridad. Dos acontecimientos importantísimos. Uno ya lo he señalado, que es la guerra judía, pero otro es el paso de una generación a otra, que esto es fundamental. Hoy, no sé si hoy o ayer, hablaba con quien nos está paseando por la isla del encanto y hablábamos de la tercera generación de inmigrantes, ¿verdad? Normalmente la tercera generación de inmigrantes suele ya perder la identidad, pierden el idioma, cuando sí es un idioma distinto, pierden la identidad de sentirse de otro sitio. Pues aquí estamos en la segunda generación y esto siempre es importante porque empiezan a, no siempre, a perder la memoria, y por eso hay que ponerlo por escrito, para que no se pierda. Bien. Y no solo se pone por escrito, sino que se hace una relectura, como hemos dicho, desde esta circunstancia nueva histórica. Una memoria social de su propia comunidad, y no fue, como hemos dicho tampoco la única relectura. Los fariseos lo hacen desde la ley, etc. Los escritos de Juan muestran pues que para ellos es importante algunas figuras bíblicas. Ya hemos hablado de Moisés, de Jacob, etcétera, y la comparan con Jesús y se apropian del pasado, es decir, de la historia de Jesús, de una manera particular, que no tienen por qué compartir con los otros. Esto dará lugar a conflictos con los judíos, tanto que en esta época puede ser que se dé lo que algunos han llamado expulsión de la sinagoga. Es decir, hay un momento, a raíz de la guerra judía y de la tensión que se está generando, en el que los cristianos, como hemos dicho antes, rompen con los judíos. Y aquí se ha interpretado muchas veces desde la expulsión. Los judíos han expulsado a los cristianos. No voy a entrar en el tema porque me estoy quedando sin tiempo y tengo mucho que hablaros hoy. Pero lo importante es que comprendamos que hay un conflicto con los judíos y que los judíos y los cristianos acaban separándose a partir de este año 70. Este comienzo de la segunda generación y de la guerra judía. En el Evangelio de Juan se ve muy claro porque hablan de los judíos. Si se fijan, en los otros evangelios no hablan así. En el Evangelio de Juan se habla mucho de los judíos como los enemigos de Jesús. Bien, esto necesitaría una explicación. No es que los judíos sean los malos de la historia, sino que son los que no han aceptado a Jesús. Un judío, en cuanto acepta a Jesús, en el Evangelio deja de ser judío para ser discípulo, aunque sea realmente judío de raza. Bien. Estos grupos seguramente se reúnen en casas o más seguramente en sinagogas. Esto es una curiosidad. Si leen el Evangelio de Juan, casi no existe en casa. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, desde el principio Jesús entra en la casa de Pedro, donde está la suegra, ¿verdad? No sabemos si ahí Pedro estaba contento o no, ¿no? Cuando le curó. Dicen que por eso lo negó. Es broma. Bien. Pero en el Evangelio, y además la casa en los Evangelios sinópticos siempre indica la comunidad.
donde está Jesús y los creyentes, y se comparte. ¿Por qué? Pues seguramente en esas comunidades se reunían en las casas, y eso era muy importante. En Juan no hay casas, solo hay una casa, la casa de Marta, María y Lázaro. Seguramente porque los cristianos se reunían en sinagogas, o sobre todo, aquí pongo una foto, los que han estado en Tierra Santa reconocen, esta es la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Ven acá la flecha? ¿La ven? No. Bueno, en la imagen del centro ven un edificio, ¿verdad? Y al lado un pequeño patio. El edificio más grande sería la sinagoga donde se reunían, y al lado había, pues como en las parroquias tenemos los salones parroquiales donde se reúnen para dar la catequesis, las reuniones, etcétera, ¿verdad? Pues seguramente esos eran los lugares que ellos utilizaban. Esto muestra que en las comunidades joánicas, en estos grupos, hay una estructura comunitaria. Por eso en la única casa que encontramos son hermanos y no hay padre o madre. No se hablan de los padres de Lázaro. Podrían estar allí, pero no se habla. Se habla de las hermanas y el hermano. Es más horizontal, todos son hermanos. Bien. Eso es la primera parte de la primera generación, de la segunda generación. El final de la generación y el paso a la tercera está marcado, pues, por otros problemas. La relación con el mundo gentil, con los que no eran ni judíos ni cristianos, que va agudizando el problema de la identidad. Ya no solo soy diferente de ti que eres judío y no has aceptado a Jesús, sino que me doy cuenta que soy diferente de este que es romano, que adora a otros dioses, que tiene otros lugares, ¿verdad? Y esto vuelve a hacer que repiensen las cosas. También tendrán relación con otros cristianos, que lo vamos a ver. ¿Qué encontramos en esta generación? Pues encontramos que hay una profundización muy grande en la cristología, en cómo ver a Jesús, cómo repensar a Jesús. Y lo hacen cada vez de una manera más profunda. Hacen una práctica, y voy a poner una palabra rara, anamnética. ¿Eso qué es, padre? De recuerdo. Una práctica de recordar, de repensar, de buscar en la Escritura, en los textos de la Antigua Escritura, la influencia de reflexiones teológicas. Ellos han pasado por Samaria, han encontrado cosas en Samaria, han encontrado cosas en Galilea que no las he descrito, pero que seguramente también ayudan a profundizar. Y todo esto, y las experiencias también que tienen ellos en sus oraciones, en el culto, todo esto se les va llenando el corazón y hacen que profundicen de una manera tremenda en muy poco tiempo en la figura de Jesús a nivel teológico, comparándolo con los símbolos, utilizando símbolos, con las fiestas que hemos señalado, con esas tradiciones que hablaban de un profeta, que hablaban de Moisés, que hablaban de Jacob, que hablaban de Abraham. Van profundizando. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Pues mirad, se presenta a Jesús como la palabra, el logos, ¿verdad? Es una reflexión teológica que necesita un tiempo. Por eso se da en esta última generación, segunda generación al final. Se presenta a Jesús como el novio en Caná de Galilea. El Evangelio de Caná de Galilea muestra a Jesús como el que viene a desposar a la iglesia. En Caná de Galilea el novio no habla. ¿Se dieron cuenta? Ni la novia tampoco. Ahí el que manda es Jesús. En una boda, a quien le tienen que preguntar si ponen más vino o ponen menos vino, ¿a quién es? Al novio, ¿no? ¿Quién decide en una boda? Bueno, ahora el padre del novio, que es el que paga.
No sé acá cómo es la costumbre, pero lo normal es que sea el novio el que decide. El que decide en la boda de Caná es Jesús, porque es el novio que viene a desposarnos a nosotros, que somos su iglesia, su novia, su esposa. Bien, pues así nos lo presenta Caná, y eso también es fruto de una reflexión. También como la gloria de Yahvé. Una palabra clave rara que pone ahí, pues en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús como el enviado plenipotenciario. ¿Eso qué es, Padre? Pues os acordáis que, bueno, no sé si os acordáis, pero cuando leáis el Evangelio a partir de ahora os vais a dar cuenta de que Jesús muchísimas veces cuando habla de su Padre, lo que dice es: mi Padre, el que me ha enviado, el que me ha enviado, el que me ha enviado. Y se da una figura en la época de que cuando yo no tenía que hacer unos trámites en otra ciudad, yo no podía ir, yo enviaba un enviado plenipotenciario que tenía todos los poderes para hablar en mi nombre. Pues ese es Jesús, es el enviado plenipotenciario del Padre, que viene a la tierra con todos los poderes de Dios para decirnos y explicarnos cómo es Dios. Profundizar también en la imagen de Jesús como hijo de este Dios que lo envía. Mi Padre, habla muchas veces Jesús de mi Padre y de el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, una serie de términos que profundizan en esa relación profunda entre Dios Padre y Jesús. Y también es muy importante en esta época la utilización de la expresión yo soy. Esas son otra clave del Evangelio de Juan que no aparece en los sinópticos, ¿verdad? Jesús se presenta muchas veces como yo soy. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera, ¿no? Yo soy el pan vivo. Yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Esa expresión, con una coletilla o sola, yo soy, para que creáis que yo soy, refleja una reflexión mirando a la Escritura, a Dios que se presenta a Moisés como yo soy el que soy, y Jesús que utiliza esa misma expresión. Esto que muestra que seguramente en este grupo de cristianos hay un subgrupo, podemos decir, o una parte, unos expertos que buscan en las Escrituras, que relee las Escrituras, que investiga, que señala, que cuando tienen reuniones dicen: oye, pues yo he leído hoy este texto y me está diciendo que Jesús es el yo soy, por ejemplo, o es el novio, o es la gloria de Dios. Esto es muy interesante, porque es lo que yo hago. Leer la Escritura e intentar mostrarosla a vosotros. De esto tenemos quizá una señal en el diálogo con Nicodemo. Nicodemo era uno que sabía, un maestro de Israel, dice el Evangelio. Y Jesús le dice: ¿tú eres maestro en Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros, pero si está hablando Jesús, bueno, quizás estén hablando este grupo de gente, ¿no? Dice: sabemos, hablamos de lo que conocemos y testificamos de lo que hemos visto. Bien, no quiero entretenerme mucho aquí. Este grupo que ha hecho toda esta profundización teológica empieza a tener relación, buena o mala, con otros grupos judíos o cristianos. Había unos judíos que llamamos místicos y unos cristianos que llamamos tomasinos, porque se refleja su tradición en un evangelio apócrifo que se llama de Tomás, no nos interesa. Y había otros grupos que hemos dicho, esto ya lo he adelantado, cristianos petrinos, que serían, digamos, los más de los evangelios sinópticos. Pues bien, con unos y otros
estos grupos van teniendo relación. Los judíos místicos y los tomasinos, ellos hablaban de tener unas revelaciones, unas visiones místicas, unas visitas al cielo que subían, que los arrebataban. Ante estos grupos, los cristianos joánicos le dicen solo Jesús viene del cielo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ¿verdad? Y solo a través del Espíritu en la comunidad y en el culto se puede entrar en relación con Dios. Eso de que yo solo soy arrebatado al cielo, no. Si tú quieres conocer a Dios y tener relación con Él, tiene que ser en la comunidad. Con los cristianos petrinos encontramos una relación muy curiosa en el Evangelio. Esto lo vamos a ver el último día, el viernes, porque vamos a profundizar en la figura de Pedro, pero lo adelanto. Se le resta en el Evangelio, en los otros Evangelios, Pedro es el jefe. En el Evangelio de Juan también, pero el discípulo amado, nos suena todo, ¿verdad? El discípulo amado tiene mucha importancia. Entonces ahí hay como un juego, ¿no?, de importancias entre el discípulo, los dos apóstoles, que en el fondo reflejan la relación entre las dos comunidades. Al final acaban admitiendo la autoridad de Pedro, no les queda más remedio, era el primer papa, pero todo pasa a través del amor. El discípulo a que Jesús amaba. Pedro tiene que entrar en la misma dinámica que Juan. Los cristianos petrinos tienen que entrar en la dinámica del amor y el servicio. También tiene relación con el Imperio Romano. Seguramente una relación crítica y dura. ¿Por qué? Por ejemplo, llaman a Jesús el Señor, el Hijo de Dios, Señor y Dios. Estos son títulos que se utilizaban para el César. Entonces aquí se ve que hay una crítica, ¿no?, velada. Aquí el único Señor es Jesús, Salvador del mundo, etcétera. Hay otros rasgos que podemos evitar, pero descubriendo que viven esta comunidad en relación con el poder romano, nos damos cuenta pues que eligen unos temas, unos títulos y un mensaje que tiene una verdadera dimensión política, que quizá a nosotros nos extrañe hoy en día, pero que los cristianos están oponiéndose de alguna manera al imperio, al menos a toda la propaganda que el imperio traía, de adoración al César, de poner al César por encima de todo, etcétera. El Evangelio da indicaciones de cómo vivir ante esto. Me están diciendo que el imperio tengo que adorarlo, pues hay que tener cuidado. Se anima, se avisa y se orienta a cómo no dejarse absorber por esa ideología del imperio. Hasta aquí, tengo que correr ahora un poco. Hasta aquí, cómo se escribió el Evangelio y cómo era este grupo. Ahora vamos a intentar. ¿Qué pasó? Ajá, bien, pues sí. Lo dejo aquí y mañana retomamos por acá. Estupendo. Si alguien quiere hacer algunas preguntas. Miren, como quedan 10 minutos, le quiero pedir que lo que se inicia se termina. Es decir, que lo esperamos mañana. El día de hoy es una introducción un poquito fuerte, porque son conceptos que nosotros no lo manejamos bien. Lo que sí es algo sumamente importante, que el Evangelio se fue dando dentro de un proceso y dentro de confrontaciones de grupos. Y eso es importante, discerniendo y buscando la verdad. Cuando yo te escuchaba, Padre, pensaba en el sínodo. Ajá. Es decir,
En estos días alguien me preguntó aquí en la parroquia el domingo un poquito, padre, ¿usted conoce el sínodo? Pues sí, conozco el sínodo y apoyo el sínodo. Y hay un desconocimiento en el sentido de que tenemos miedo a pensar. Creemos que la fe fue dada de una manera cuadrada. Esto es lo que ustedes van a pensar. No, los cristianos tuvieron la osadía y la valentía de cuestionar, de preguntarse, de romper y de enfrentarse. Miren, alguien me preguntó, porque hagan una relectura de lo que él ha dicho en esta introducción sobre el sínodo. Importante. Alguien me dijo, padre, ¿y van a cambiar nuestra costumbre? No van a cambiar nuestra costumbre, pero el evangelio fue cambiando. El primer sínodo, ¿cuál fue? En Jerusalén. ¿Y qué determinación se tomó ahí? Que nosotros los paganos no teníamos que circuncidarnos. Y eso cambió la religión judía. Y eso cambió la teología. Y hoy usted y yo no tenemos que circuncidar. Entonces, esto es importante porque muchas veces nosotros creemos que la revelación de Dios es cuadriculada. No, evoluciona la comprensión. Entonces, nosotros juntos tenemos que ir buscando las indicaciones por donde Dios nos va llevando. Si ustedes se dieron cuenta, lo que él decía, son grupos diferentes, lenguas diferentes, culturas diferentes, procedencia diferente, y tuvieron la osadía de sentarse para buscar juntos un horizonte. Y si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 21 de San Juan, el Evangelio de Juan termina en el capítulo 30, 20, en el versículo 30, y ya el 31 es un añadido, lo que usted dijo ahorita. Aquí lo pueden ver. Y entonces incluso, me podré corregir, algunos biblistas hablan de la confrontación que había sobre la autoridad entre Juan y Pedro. La autoridad entre Juan y Pedro, dos grupos. Entonces, para salvar la autoridad de Pedro sobre la de Juan, meten el capítulo 21 en el Evangelio de San Juan. Pedro, me ama, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta las ovejas. Es decir, mis queridos amigos, que no nos sorprendamos cuando en la iglesia algunas veces no nos ponemos de acuerdo. Que no nos sorprendamos ni nos asustemos cuando cristianos tengan postura totalmente a la mía. ¿Qué es lo que nos salva hoy? Que en aquel momento era la persona de Cristo. Lo que nos salva hoy es el credo. Mientras estemos unidos en el credo, no hay ningún problema. Miguel Marzán está por ahí. Allá. Ven acá, Miguel. Miguel Marzán, un joven santo de la arquidiócesis de San Juan. Le quiero dar 5 minutos porque él tiene una página en internet donde él adelante. Ha hecho un esfuerzo grande, sin ser un gran teólogo, pero para poner a la gente a leer la Biblia, E incluso este puertorriqueño ha hecho un libro, un manual, para que los laicos puedan orar con la palabra de Dios. Entonces él le va a dar cómo ustedes pueden encontrar la página, y él ha subido material con los cuales ustedes pueden orar con la palabra de Dios de una manera muy simple. Y me gusta porque los curas siempre complicamos las cosas, y como él es un laico, lo hace bien simple. Ven, Marzán. Se hizo la luz. Padre, no sé si esto es un atrevimiento, pero darle un aplauso de agradecimiento a lo que el Padre nos acaba de traer esta noche. Y bienvenido a Puerto Rico una vez más. Muchas gracias.
Bueno, muy breve, para no hacerles perder el tiempo. Le diría que saque su celular un momento o su bolígrafo y anote esta fecha inmediatamente. Martes 17 de octubre. Martes 17 de octubre. Vamos a tener aquí en la parroquia el taller de Diálogos con Dios. Muy breve, Diálogos con Dios es un diario de oración basada en la Lectio Divina. Y tiene 3 partes. La primera es los fundamentos de Lectio Divina, la segunda parte es el diario de oración, que son una página como un diario, pero estructurada en las 4 partes de la Lectio Divina, para que usted vaya orando todos los días la Lectio Divina bastante estructurado. Y la tercera parte, el apéndice que habla de todos los documentos de la Iglesia que mencionan el término de Lectio Divina, porque hasta esta altura me he encontrado a tanta gente diciendo que si Lectio Divina es una cosa de católicos o no, y pues aquí le pusimos lo que los papas dicen para que más nadie lo contradiga. Así que el 17... La empezó un monje. Sobre todo, ha sido bien difícil, obviamente, todo el tema que tiene que ver con la palabra, vemos que siempre es un reto. Y es tan abarcador que cada vez que queremos abordarlo se nos hace bien difícil. Y una cosa es el conocimiento, por ejemplo, el que nos traen esta noche, el conocimiento intelectual que nos ayuda a aplicar y entender el conocimiento espiritual que nos da la Lectio Divina. Entonces es importante poder complementar ambas, el intelecto y el espíritu. Así que el 17 de octubre le diría que venga usted y se traiga a 2 más para que tome el taller. Va a ser básicamente 1 hora y media también, en el que si usted no sabe absolutamente nada de cómo iniciar un diálogo con Dios, que es lo que le decía San Agustín y Benedicto, por eso se llama el ministerio Diálogos con Dios. Si usted no sabe cómo iniciar un diálogo con Dios desde la Escritura, ese día usted va a tener los fundamentos, los más básicos para comenzar ese proceso de relación con el Señor. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Si Dios quiere, el miércoles voy a explicar yo también la Lectio Divina. Así que para conjugar lo intelectual con lo espiritual, ¿eh? Miren, un aplauso que los jóvenes, sí, señor. La hora a las 7, para que vean que la juventud en Puerto Rico no está perdida. No. ¿De acuerdo? A las 7 después de la misa. Miren, nos ponemos de pie para respetar el horario. Decía un misionero claretiano que lo que se inicia se termina. Ya hoy se hizo una introducción general al libro. Mañana ya vamos a las cosas un poquito más específicas, a tratar los textos sagrados. Miren una cosa, si no recuperamos la oración bíblica, no va a haber la unión entre los cristianos. La palabra de Dios es el punto clave para la unidad de los cristianos. Y ha dicho el Papa que eso es una afrenta que los cristianos estemos divididos. Por tal razón, no hay proceso de conversión, de arrepentimiento, de santidad y de uno poder asumir la vida de Cristo si no somos orantes con la palabra de Dios. Por eso lo esperamos mañana. El Padre ha hecho un esfuerzo de dejar su parroquia y cruzar el charco para estar con nosotros. Vamos a aprovecharlo y vamos nosotros a aprender con la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.